Hello Beauty Lovers, el día de hoy haremos un repaso de radiografías. Principalmente recordaremos qué son las radiaciones. Las radiaciones es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Dentro de las radiaciones existen las radiaciones ionizantes, que son aquellas capaces de arrancar un electrón de su órbita y dejar el átomo ionizado positivamente. Y las radiaciones no ionizantes, que son aquellas que cuando se incide sobre un material biológico no tienen energía suficiente para producir una ionización, es decir, para arrancar un electrón de su órbita. Tipos de radiografías. Radiografía extraoral, panorámica o ortopantomografía. Se utiliza cuando se quiere observar la boca y los tejidos duros en su totalidad para planificar múltiples estudios y poder evaluar la evolución de las patologías y tratamientos. Se observa en una sola placa las dos arcadas dentarias completas, de tal forma que el tubo de rayos X y el puertachasis gira alrededor de la cabeza del paciente, con lo que se obtiene una imagen panorámica de los maxilares. El paciente se coloca de pie o sentado con la espalda recta, la cabeza establecida mediante 3 planos de referencia. La barbilla del paciente la apoya sobre una superficie que determina el plano y que es paralela al suelo. Punto interincisivo. El paciente avanza la mandíbula y muerde con los incisivos un dispositivo que está ranurando. De este modo, al avanzar la mandíbula, se consigue que los premolares y molares no contacten entre sí. Cefalostato. Es el dispositivo que fija la posición de la cabeza. Radiografía intraoral de tipo película periapical. Se usa para examinar todo el diente, es decir, corona y raíz, y el hueso de soporte, motivo por el cual esta película muestra toda la estructura dental. El paciente se coloca en posición sentado en el sillón dental. El dentista coloca un portapelículas dentro de la boca del paciente en el diente que se va a radiografiar. Se coloca el tubo de rayos X en la posición correcta para que el haz de radiación se dirija directamente al diente. Se toma la radiografía. El dentista activa el equipo de rayos X y hace una exposición corta de radiación. Y por último, una vez tomada la radiografía, se revela para obtener una imagen radiográfica clara y detallada del diente y del hueso. Película de aleta mordida. Se usa para el estudio de las coronas dentarias superiores e inferiores en una sola película y es útil para estudiar las superficies interproximales. Tiene una aleta colocada al lado del tubo de la película. El paciente muerde la aleta para estabilizar la película. De ahí el nombre. Se coloca el tubo de rayos X en la posición correcta para que el haz de radiación se dirija directamente al diente. Película oclusal. Se utiliza para examinar áreas grandes de maxilares o de la mandíbula. Se llama así porque el paciente la muerde. Es la más grande ya que es casi 4 veces mayor que la periapical de tamaño 2. ¿Y cómo se lleva a cabo? Técnica oclusal del maxilar superior. La parte activa hacia el paladar y la cabeza del paciente se coloca en posición vertical. El haz de radio central incide perpendicularmente en la placa. Técnica oclusal del maxilar inferior. La parte activa se pone hacia el paladar inferior y la cabeza del paciente se coloca en hiperextensión. El haz de radio central se dirige por debajo de la sínfasis mentoniana de forma perpendicular a la placa radiográfica. Los riesgos de la radiación ionizante incluyen daño genético, cáncer, daño tisular, quemaduras y problemas con el sistema inmunológico. En el caso de una clínica dental existe un riesgo moderado en exposición a radiaciones ionizantes, aunque la radiación utilizada en odontología es relativamente baja en comparación con otros campos de la medicina. Todavía existe un riesgo potencial para los pacientes y el personal si no se maneja adecuadamente. Las clínicas dentales se consideran zonas controladas porque en ellas se realizan procedimientos que involucran radiaciones ionizantes. El organismo encargado de regular la protección radiológica en estas zonas es el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear en España, que establece las normativas y directrices para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal. Los odontólogos son clasificados en la categoría B, de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Esta categoría incluye a aquellos que pueden recibir una dosis efectiva anual superior a 1 milisievert, pero inferior a 6 milisievert, asegurando que su exposición se mantenga dentro de los límites de seguridad.
El dosímetro. El dosímetro es un dispositivo que mide la cantidad de radiación absorbida por una persona. Y es muy importante contar con un dosímetro en la clínica dental por las siguientes razones. La primera razón es por la protección, ya que ayuda a proteger tanto a los pacientes como al personal de la exposición a la radiación durante radiografías. Otra razón es el cumplimiento de la normativa, ya que en algunos países hay regulaciones sobre la protección contra la radiación en entornos médicos. Entonces, el dosímetro es un requisito para cumplir con esa normativa. Otra razón sería la optimización de la dosis de radiación, ya que el uso de un dosímetro permite evaluar la dosis de la radiación recibida por el paciente y ajustar las prácticas radiológicas para minimizar la exposición. Los sieverts son la unidad de medida de las dosis de radiación absorbida por un ser humano. Mide la cantidad de radiación ionizante que se absorbe en un tejido humano y que se utiliza para evaluar los efectos biológicos de la exposición de la radiación. Los sieverts son una medida de dosis efectiva que tienen en cuenta tipo de radiación y la sensibilidad de los diferentes tejidos del cuerpo humano a la radiación. Efectos estocásticos deterministas y somáticos. Efectos somáticos deterministas. Son aquellos perjudiciales para las personas expuestas que se producirán sin duda a partir de una alta dosis de radiación específica. La gravedad del efecto es proporcional a la dosis recibida y en la mayoría de los casos existe una dosis umbral por debajo de la cual no se producen efectos. Efectos somáticos estocásticos. Su desarrollo es aleatorio y depende de las leyes de la probabilidad. Algunos ejemplos son la leucemia y ciertos tumores. Esos efectos dañinos pueden inducir cuando el cuerpo se expone a cualquier dosis de radiación. Por lo tanto, se supone que no existe umbral de dosis y que toda exposición a radiación ionizante conlleva la posibilidad de inducir un efecto estocástico. Efectos genéticos estocásticos. Las mutaciones son la causa de cualquier cambio súbito en un gen o un cromosoma. En los órganos reproductores pueden dañar el ADN de los espermatozoides o los óvulos y en consecuencia originar una anomalía congénita en los descendientes de la persona irradiada. El concepto radioopaco y radiolúcido. Como podemos ver en la imagen, es una radiografía y tiene zonas claras y zonas oscuras. Las zonas claras de la película son las que absorben radiación y se denominan radioopacas, como puede ser el esmalte, la dentina, los huesos, exactamente el calcio de los huesos, las obturaciones metálicas, las prótesis o los implantes. Luego las zonas oscuras o negras son las que no absorben suficiente radiación, por lo que se denominan radiolúcidas, como puede ser la pulpa, las obturaciones, etc. Protocolo y protección del operador. Una clínica dental puede estar expuesta a radiaciones ionizantes si realiza radiografías dentales de forma frecuente. Para prevenir los riesgos asociados a estas radiaciones, es importante que la clínica dental cuente con medidas de protección radiológica, como la utilización de delantales plomados, collares tiroideos, gafas de plomo. También se debe seguir estrictamente las medidas de radioprotección establecidas, como el uso de barreras de plomo y la adecuada colocación de los equipos de radiación. Es recomendable mantener una distancia segura del tubo de rayos X durante la exposición y también limitar el tiempo. Y para terminar, la señal de zona controlada es un espacio en el que existe riesgo de recibir una dosis de radiación y se señala con un trébol de color verde sobre fondo blanco. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.